¿Qué tal amigos? Hoy les tenemos un capítulo especial. Hemos hecho una selección de varios destinos de algunos lugares en nuestra costa. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver en esta hora de programa? Pues algo del patrimonio histórico y cultural que dejaron nuestros antepasados. Para empezar nos vamos hasta Marca Huamachuco. Esto está en las alturas de La Libertad. Se trata de un sorprendente sitio arqueológico que en su momento fue un importante centro de peregrinación, tal y como lo fue Pachacámac, donde nos encontramos ahora. Este complejo, de unos 5 kilómetros de largo, está sobre una gran meseta, en el lugar más estratégico de toda la provincia. Desde que uno ingresa, ya nota que esto fue algo especial. Las construcciones, sus torres, todo aquí es ostentoso. Arquitectura digna de un castillo, y justo así se llama este sector. Los ingenieros que hicieron Marca Huamachuco tuvieron un conocimiento magnífico de las técnicas de construcción, del manejo de la piedra, de cómo hacer caminos. Esta es la plaza central. Su piso estuvo todo enchapado con lajas y dicen que la rodeaban grandes edificios. Imagínense este lugar hace cientos de años, con peruanos como nosotros, pero en una época en la que no había internet, no existía el cemento, no se conocía la rueda, mucho menos la electricidad. Se hacían este tipo de cosas. En esa época seguramente Marca Huamachuco, por donde estamos andando, era el lugar donde se concentraba lo mejor del saber y la cultura de esta parte del país. Cuidado acá. Wow, unos tromes los que hicieron esto, ¿eh? Ahora viene la parte de verdad sorprendente, el sector de las monjas. El lugar es enorme y tras pasar algunos muros defensivos e imponentes portadas, tenemos estas increíbles construcciones. Las monjas se trata de 6 grandes edificaciones circulares con muros entre 10 y 12 metros de alto y que han resistido el paso de la historia. Parecen pequeñas fortalezas de la Edad Media. Pocas veces en tanto viaje he conocido un lugar así. Me saco el sombrero ante Marca Huamachuco. La arquitectura monumental que te sorprende y que nos sorprende a todos es lo que se ha conservado hasta ahora. Imagínate cómo ha sido en su época. Ahorita han perdido aproximadamente el 30 o 40% de lo que era. Es decir, estos muros tuvieron 3 o 4 metros más, fueron 3 o 4 metros más altos. Son como una especie de pequeños feudos, residencias de élite, administrados por grupos sociales de Marca Huamachuco. No es que todos fueron iguales. Marca Huamachuco fue una ciudad de altura, fue un santuario de peregrinaje que tuvo sus estructuras administrativas, sus residencias de élite, sus casas de trabajadores, sus templos, sus plazas.
Uno camina por aquí y es fácil imaginar historias. A los chamanes, a su dios Catequil, a los soldados, a los peregrinos y sus rituales. Los arqueólogos del Ministerio de Cultura tienen aquí un lindo y gran trabajo: develar los secretos de esta misteriosa ciudad a casi 4.000 metros de altura. Marca Huamachuco. Y se los recuerdo, en la Sierra de la Libertad. Ahora seguimos en el norte, en la tierra del mítico Nainlamp, el personaje que habría fundado la cultura lambayeque y que es conocido por todos nosotros por ser nada más y nada menos que el famoso Tumi. Ahora vamos hacia el norte, al valle del río La Leche. ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Amistad y heroísmo! ¡Oiga ahí! Media hora de viaje desde Chiclayo para conocer la más importante ciudad de pirámides del Perú antiguo. Este lugar es Tucumé. Hoy existe un pueblo con el mismo nombre, que vive a un lado de las grandes huacas que tuvieron su esplendor entre los años 1000 e incluso con los incas. Tucumé es conocida como la última gran capital del reino lambayeque. Aquí se asentaron los tucumanos de alrededor del año 1000 después de Cristo, porque antes estuvieron en Batangrande, en el bosque de Pomac. Allí había también un conjunto piramidal bastante importante porque somos parte de la misma tradición cultural. Pero allá hubo problemas climatológicos muy fuertes y eso hizo que salieran del lugar y se asentaran acá alrededor del Cerro Purgatorio o el Cerro La Raya, ¿no? Este cerro, que es una montaña natural, alberga 26 pirámides que están rodeando el cerro. En este lugar funciona el museo y también el Centro de Investigaciones del Proyecto Arqueológico Tucumé. Ahora vamos a caminar por esta ciudad que tiene 220 hectáreas. El camino nos lleva a circundar sus pirámides más famosas. El paso de los siglos y la lluvia no dejan verlas en su real magnitud. Mejor subamos a Suapu, al Cerro Purgatorio, para tener un mejor panorama de la que fue la capital de la cultura lambayeque. Esa que destaca entre todas es la Huaca Larga, la construcción de adobe más grande de América. En Huaca Larga nosotros encontramos una superposición muy importante de arquitectura de las diferentes ocupaciones sucedidas acá en el sitio. Es muy claramente definido lo lambayeque, lo chimú y lo inca arquitectónicamente hablando. Y en la parte inca, en el templo inca, encontramos al último gobernador inca dispuesto por el Inca aquí en Tucumé, con toda su parafernalia mortuoria, ¿no? Una persona muy importante. Ese es uno de los contextos más importantes que tenemos. Las pirámides eran viviendas de la nobleza. Cuando moría el señor se lo enterraba dentro y su heredero construía allí mismo una estructura aún más grande. Alrededor de cada pirámide vivía la población.
En las excavaciones se han hallado templos, talleres, miles de miniaturas de plata, instrumentos musicales y hasta 200 cuerpos humanos que fueron sacrificados. Como no existió la escritura, los arqueólogos son como investigadores que deben interpretar minuciosamente cada elemento encontrado. La iconografía de sus murales es otra forma de entender este mundo. Por eso, entre los tantos lugares investigados, destaca la Huaca Las Balsas. Un lugar rico en frisos y relieves, donde se ven las embarcaciones de Totora y sus navegantes. Ritos, dioses, sacrificios y muchas escenas marinas. Ahora bien, un sitio arqueológico no es solo un espacio para el turista, es principalmente patrimonio de los lugareños, y así lo han entendido quienes tienen a cargo el lugar. Hoy no solo se excava, sino que se ha integrado a la población local en varios proyectos de desarrollo. En realidad lo que queremos es de que este museo, este monumento y estos sitios se transformen en espacios colectivos y que el patrimonio se transforme al mismo tiempo en un elemento cotidiano de la vida diaria a través de la conservación arquitectónica y de las obras de infraestructura que estamos haciendo para acoger a una mayor cantidad de nuestra propia comunidad, para hacerla partícipe de este desarrollo, generar empleo, luchar contra la pobreza y generar una corriente cada vez más involucrada en la conservación de su patrimonio, concebido así como una herramienta de desarrollo. Y mientras más turistas vengan a ver nuestro patrimonio, estamos convirtiéndolo en una herramienta fundamental para desarrollarnos mucho más a partir de la fabulosa herencia que hemos recibido de nuestros antepasados en todo el país. Así, las mujeres de Tucumé, además de trabajar en sus chacras, ahora son artesanas. Previa capacitación, ellas hacen trabajos de repujado en metal y, como vimos en la tienda del museo, es como si el viejo mundo siguiera vivo y con muy buen gusto. Más que artesanas, esto parece obra de artistas. Y el tema de integrar a la población no queda allí. Los niños, la verdadera base de toda sociedad, son los que más atención reciben. Aquí hay un vivero donde ellos mismos están a cargo de cuidar plantas milenarias que domesticaban sus abuelos: el algodón, la guanábana, el camote. A unos metros de allí hallamos a otro grupo de chicos muy concentrados. Están jugando y al mismo tiempo encontrándose con su pasado. Si este lugar hubiera existido hace unos 30 años, quizás el conductor de Reportaje al Perú sería otra persona. Y es que a mí de niño me hubiera encantado ser arqueólogo. Y este lugar donde nos encontramos justamente es la Clínica de Arqueología, dedicada a los niños de Tucumé. ¿Qué tal? ¿Sabían que Indiana Jones, el de las películas, era arqueólogo? Y es que esta es una profesión apasionante.
Estos pequeños ya lo viven en carne propia. Aquí se ha recreado un hallazgo arqueológico con todas sus etapas. Así con paciencia se halló un día el Tumi de oro, o el señor de Zipán. Así que niños, los felicito. Finalmente los pequeños nos llevaron hasta su rincón secreto, el pueblo de los niños. Todo aquí está hecho a escala, solo para ellos. Casas de adobe, corrales. Aquí ellos son artesanos o cuidan sus chacras. También conocen la fauna local. Y aprenden de sus maestros algo de sus costumbres. Señora, ¿tiene una chillita? Sí. Ya, deme una, pues. Y todo esto al lado del sitio arqueológico, un proyecto digno de elogio. Estos chicos, cuando crezcan, nunca van a ver las huacas como basureros. Estos futuros ciudadanos van a crecer orgullosos de su pasado, de su identidad. Eso que a muchos peruanos nos falta y que aquí en Tucumé ya es parte del día a día. Máscaras, coronas, filigranas y estatuillas. La mayor parte de objetos de oro del antiguo Perú que vemos en los museos no era de los incas, sino que viene de las tumbas de los grandes señores que gobernaron en Lambayeque. Para ver algo de eso, estamos en el Museo de Sicán, en Ferreñafe. Aquí hay una muestra de lo fastuoso que fue el reino Lambayeque, y es que sus gobernantes tuvieron una especie de obsesión por la ostentación. Máscaras, coronas, piedras preciosas, un tesoro que felizmente se salvó de los conquistadores españoles. Incluso el Tumi, la pieza de oro más famosa del antiguo Perú, era de esta tierra. Lamentablemente este sí fue robado y finalmente fundido hace solo unos cuantos años. Ahora vamos a conocer de dónde salió todo eso, el santuario histórico Bosque de Pomac, a 31 kilómetros al noreste de Chiclayo, un lugar a cargo del CERNAM. Normalmente las áreas protegidas por el Estado se encargan de cuidar zonas naturales, pero en el caso del santuario histórico Bosque de Pomac hay algo más. No solamente se cuida una muestra muy representativa del bosque seco ecuatorial, sino que exactamente aquí, hace 1100 años, estuvo la capital del reino Lambayeque. Aquí se mezclan historia, naturaleza y una estupenda oportunidad de desarrollar el turismo. Hablemos del bosque. Pomac y sus 5.800 hectáreas es una de las mayores concentraciones de algarrobos del país, que alberga una singular flora y fauna. Este enorme bosque se ha adaptado al clima mayormente árido y seco del norte y aprovecha la venida del fenómeno del Niño cada 20 o 30 años para regenerarse y continuar vivo. A ambos lados del río La Leche, antes llamado Lercanlech, además de los algarrobos hay zapotes, faiques, bichayos y algo que hace muy grato andar por aquí, muchas aves. Los birdwatchers pueden quedarse horas y días buscando huerequeques, chiscos y chilalos.
Antes esta zona se llamó Batán Grande. Era la hacienda de los Aurich. En realidad era un gran corral donde las huacas fueron saqueadas sistemáticamente. Hoy, con los pobladores de la zona que se han convertido en guardaparques voluntarios, vemos el panorama de lo que fue la capital de los Lambayeque entre los años 800 y 1150 después de Cristo. Quienes vengan a Pomac pueden hacer una visita de horas. Además hay lugares a donde acampar con toda seguridad y también pueden hacer el recorrido a caballo. Ahora estamos con nuestro amigo Carlos Helera, arqueólogo y director del Museo Nacional Sicán. Él nos cuenta que los Lambayeque hallaron en este bosque todo lo necesario para convertirse en un gran reino. Debemos de enfatizar, Pomac básicamente es una gran necrópolis y tenemos espacios, entre comillas, denominados plazas, entre los templos mausoleos. No son sino áreas especializadas donde se han documentado y se vienen documentando de manera científica una serie de talleres relacionados a la metalurgia, a los trabajos de piedras semipreciosas, a la orfebrería del oro, a la producción de alimentos. Recuérdense, es una gran necrópolis, están preparando grandes tumbas, vienen los familiares, hay también componentes relacionados a sacrificios humanos y profundidades realmente impresionantes, como 20 metros a 10 metros de profundidad, ante cámaras que tienen hasta más de 60 individuos sacrificados. En fin, hablan pues de una actividad ligada al culto de los ancestros, íntimamente ligado también al culto del agua, que está íntimamente ligado a todo el espíritu del territorio o paisaje cultural de Pomac. En Pomac hay más de 30 pirámides. Las más famosas son Lercanlech, La Merced, Cholope, la Huaca del Oro, Sontillo y Las Ventanas. Algunas hoy sirven de miradores y en otras se puede ver de cerca lo que las investigaciones han encontrado. Desde que se iniciaron los trabajos arqueológicos, se han hallado no solo objetos preciosos y tumbas, sino que hoy podemos ver su arquitectura de adobe, sus palacios. Si el señor de Sicán estuviera vivo, nos contaría qué tan terrible fue el año en que un fenómeno del Niño, de características devastadoras, destruyó todo su mundo y lo hizo refundar su reino en lo que hoy es Tucumé. Muchas de estas pirámides aún cobijan las tumbas de grandes señores. Sicán o Lambayeque, una cultura que supo aprovechar y adaptarse a su entorno natural de una manera sabia. Es por eso que hoy las autoridades están integrando a las poblaciones que viven en la zona de amortiguamiento en diversos proyectos de desarrollo sostenible. Hospedajes rurales ecológicos, comida tradicional para las visitas, crianza de abejas y producción de miel, paseos a caballo y cultivos alternativos como el zapote y el algarrobo. Si esta tierra era de sus ancestros, es bueno que la población de la zona sea la más beneficiada con este tesoro. En lengua mochica, antes toda esta zona era conocida como Sicán. Ahora nos vamos porque el sonido de las chicharras anuncia que se viene una lluvia. Hasta pronto, Lambayeque.
Para muchos de nosotros, y espero que solo hasta hoy, la provincia de Casma, en la costa de Ancash, había pasado desapercibida, pero hace muchos siglos este fue un lugar muy importante. Ahora acompáñenme, sorpréndanse. ¡Vamos a Sechín! Para muchos, y espero que solo hasta hoy, Casma había pasado desapercibida, pero hace siglos esta tierra fue de verdad importante para el antiguo Perú. En este lugar, a solo 10 minutos de la ciudad, está Sechín. A grandes rasgos, este es un sitio arqueológico como tantos que hay en la costa. Construcciones a modo de terrazas superpuestas y un templo. Pero lo especial en Sechín son los mensajes que hay en sus muros. Cientos de grabados perfectamente delineados yacen en cada pared, metro a metro en todo el contorno exterior. Imágenes de 3.500 años, con diseños de sacerdotes, guerreros y diversas figuras, órganos del cuerpo humano y rostros. En esa época, los sacerdotes eran la máxima autoridad del valle. Posiblemente fueron representaciones de batallas y rituales para mantener el balance entre el hombre y la naturaleza, o sería un lugar de sanación. Son más de 300 bajorrelieves que sorprenden por su dramatismo. Algunos dicen que aquí estaría el inicio de lo que luego se convertiría en los rituales moches. En el Museo de Sitios se puede ver en detalle algunos elementos de Sechín y de las otras culturas que se desarrollaron en Casma. Ahí vimos la foto de un lugar llamado Chanquillo, el sitio donde estuvo el observatorio astronómico más grande del mundo. Nos dijeron que para verlo había que ir de tarde, y fue así que rumbamos por la Panamericana rumbo sur y tomamos un desvío por el desierto que nos trajo aquí. Este es el templo fortificado de Chanquillo. Con el arqueólogo Iván Getzi nos acercamos a este impresionante sitio construido con una perfección única. Doce puertas, pasadizos y laberintos, mas no era una fortaleza, tampoco era solo un templo, era un lugar especial donde se podía medir el tiempo y las estaciones, y eso, hace 2400 años, era poder.
Es evidente que ellos podían medir el ciclo solar y el ciclo lunar con bastante precisión, que podían plasmar la posición del Sol exactamente en el terreno, de manera que ellos construyeron un calendario que tenía una precisión de 1 a 2 días. Tal vez no tan preciso como el nuestro, pero definitivamente mucho mejor que otros calendarios de la antigüedad. Y a partir de esa información ellos organizaban toda su vida ceremonial, política, económica, ¿no? Ha sido un instrumento muy importante para la organización de esta sociedad, tanto desde su agricultura y su pesca hasta su religiosidad. Este enorme templo donde se adoraba al sol tenía un motivo más. Allí muy cerca, en una hondonada, construyeron un observatorio formado por 13 torres. Ese es el lugar verdaderamente importante en Chanquillo, y hacia allá vamos. Estamos llegando al observatorio solar más antiguo de América, unos 2400 años de antigüedad, Chanquillo. Sobre una loma se construyeron esas torres que hoy están casi intactas y que marcaban el tiempo con una precisión sorprendente. Ahora estamos parados justo en el lugar de donde se observa el sol. En la fecha del solsticio de junio, desde este lugar el sol sale exactamente al norte de la torre número 1, la que está más al norte. Y luego sucesivamente el sol va recorriendo toda la hilera de torres hasta llegar al otro extremo en el solsticio de diciembre. Y luego hubiera retornado en el mismo recorrido a lo largo del año, repitiendo ese movimiento. Nunca el sol se sale del marco en que lo encuadran las 13 torres. Seguramente Chanquillo, el templo y sus 13 torres en determinadas épocas eran un gran lugar de culto y a donde venían incluso hombres sabios de otras latitudes para de alguna manera calibrar sus calendarios, ya que se sabía de la exactitud de este lugar. Tomemos como referencia el Inti Raymi, que ocurre en el Cusco, ¿no? También en el solsticio de junio. Hubiera sido una ceremonia fastuosa, con los líderes ricamente ataviados, muchísima música, muchísimo baile, consumo de alimentos, bebidas, y delegaciones de una gran región hubieran venido a rendir el culto al sol, a entregar ofrendas, a entregar tributos, a hacer alianzas militares, alianzas comerciales, a comprometer mano de obra para proyectos públicos. Todas esas cosas que ocurren cuando los seres humanos se encuentran en un lugar público hubieran ocurrido en Chanquillo cuando los sacerdotes astrónomos convocaban a la sociedad en estas fechas especiales como el Inti Raymi, que claro, hubiera tenido otros nombres, pero probablemente los solsticios y los equinoccios hubieran sido esas fechas clave, porque son los movimientos más especiales en el ciclo del Sol. Chanquillo fue ligeramente posterior a Chavín. Lo conocieron también los incas y lo reconocieron como un lugar especial de culto. Ya se está trabajando para investigar más y ponerlo en valor. A nivel mundial figura entre los sitios más sorprendentes del mundo antiguo, y el plan es que Chanquillo se convierta en un recurso turístico de primer nivel, incluso en patrimonio cultural de la humanidad. Y es que recuerden, este es el observatorio solar más grande de América y quizás del mundo. Ya volvemos. A veces uno piensa que de Lima ya se conoce todo, pero ojo, Huacho también es Lima. Y estoy casi seguro que de ahí, de Huacho, hay dos lugares que muchos de ustedes aún no conocen. El humedal Paraíso y la ciudadela de Bandurria. ¡Vamos! En el kilómetro 135 de la Panamericana Norte hay un ingreso a una zona llamada Paraíso. A un lado la playa y al otro el humedal con el mismo nombre. Huacho tiene la suerte de tener dos bellos humedales. Al norte, Albúfera de Medio Mundo y al sur, Paraíso. Aquí nos encontramos con sus guardianes.
Con ellos cruzamos el pantano más bonito que tiene Lima. Es el hogar de miles de aves locales y otras migratorias. Hay épocas en que hay hasta flamencos. Un espectáculo este paraíso. Con nuestros amigos subimos al acantilado de Bandurria, desde donde la naturaleza nos mostró su obra en todo su esplendor. Esta laguna de aguas salobres está paralela al mar, simplemente un regalo de los dioses. Ahora vamos a terminar el día en el sitio arqueológico de Bandurria, que está justo a un lado arriba del Gran Humedal, un lugar de casi 5000 años, donde estarían los orígenes de Huacho. Recuerdo que vine hace muchos años y solo habían unas excavaciones. Vean lo impresionante que es hoy. Un gran complejo ceremonial hecho de piedra frente al mar. Sus pirámides nos dicen que el hombre de Bandurria fue más que un pescador. Seguramente aquí se desarrollaron conocimientos y sabiduría. La diferencia entre el hombre moderno con el hombre antiguo, por ejemplo, hoy en día el hombre moderno, la naturaleza tiene que adaptarse a los cambios que genera el hombre. Antiguamente el hombre se adaptaba a la naturaleza. Es por ende que esta ciudad o esta población se adecuó en este espacio porque se encuentra muy pegado pues, al litoral, donde van a aprovechar pues, el recurso marino. Van a romper los esquemas en el aspecto de que hay que orientarse a la franja de un río. Bandurria se ubica al costado de un humedal, donde van a extraer el agua y la fibra vegetal, la totora y el junco, y se encuentran sobre una cantera donde van a poder extraer la materia prima para la construcción. O sea, tenían todos los recursos a la mano, es por ende que se ubican acá. Aún hay mucho por excavar y descubrir, pero sus plazas tan perfectas me hacen imaginar lo grandioso que fue este pueblo que vivió del mar y del valle de Huaura, Bandurria. Una vez más se confirma que el origen de la civilización en el Perú fue en esta parte de la costa. Si ustedes vienen, recuerden que está a solo 15 minutos de Huacho, en el kilómetro 141 de la Panamericana. Una visita obligada que combina historia y un entorno natural verdaderamente hermoso. Y nuestro último destino está en Ica. Van a ver que los hombres que hicieron las líneas de Nazca dejaron mucho más que eso en el desierto. El centro ceremonial de Cahuachi, un importante lugar cuya influencia llegó a sitios tan distantes entre sí como Ayacucho, Huánuco y Huancayo. Salimos de la carretera y tomamos un desvío hacia el oeste, rumbo a un desierto donde solo crecen árboles de guarango. Nuestro destino es Cahuachi, a 40 minutos de Nazca. Visita obligada si quieren saber quiénes hicieron las famosas líneas de la Pampa.
Hasta hace unos 30 años aquí solo se veían cerros y nada hacía notar la majestuosidad de este lugar. Este es el sitio más importante que tuvieron los Nazca, y esta, la llamada Gran Pirámide, es solo una parte de un complejo de 24 kilómetros cuadrados. Cahuachi tuvo su apogeo 300 años después de Cristo. Su importancia radicó en que aquí los sacerdotes tenían el control del agua de un área muy grande, agua para la vida y los cultivos. Manejando hábilmente el agua, los Nazca controlaron a la población local y a sus vecinos. La arquitectura en Cahuachi es prodigiosa, terraza tras terraza, escaleras, enormes muros y plazas. Hay tanto por descubrir, pero ya se han hecho hallazgos interesantes. Ven, mira, les voy a contar un detalle que me ha dicho Giuseppe. Le pregunté qué cosa tomaba la gente que vivía acá. Le pregunté si tomaban chicha de jora, como en otros lugares, y tú me dices que... Chicha morada. Chicha morada. Chicha morada es una cosa bastante frecuente. Aquí un maíz morado Nazca de muy pequeño tamaño. Ajá. Pero encontramos marcas en las ollas del color morado, típico de la... Ah, las vasijas quedaban con la marca del maíz morado. Sí, porque después se iba evaneciendo, pero deja la marca, ¿no?, del maíz morado. Andamos con Giuseppe Orefici, el arqueólogo que encabeza el grupo de investigaciones, y confirmamos nuestras sospechas. Quienes hicieron las líneas de Nazca salieron de este lugar. Cada uno de los dibujos se pensó primero en Cahuachi. No es solamente un sitio religioso, en el sentido que el centro ceremonial es también un lugar de paz, donde gente que puede tener conflictos entre grupos humanos distintos pueden ir a hacer sus propios intercambios y sus propias relaciones al interior del centro ceremonial. Entonces es un lugar de paz y es también un lugar donde se almacenan bienes comunes. Todas las ofrendas, todos los productos que llegaban de varios sitios de 1000 kilómetros de distancia se almacenaban aquí. En caso de calamidades naturales, estos bienes estaban siendo distribuidos otra vez al pueblo. Entonces, la importancia del centro ceremonial no es solamente de tipo religioso, pero también a nivel político y a nivel político-social. Hoy Cahuachi es motivo de orgullo para Nazca. Imagínenlo hace 1500 años, con miles de personas. Imaginen en medio del desierto una gran pirámide color rojo, como una catedral. La vida del hombre una vez giró en torno a lo que pasaba aquí.
¿Qué tal? Esto parece una montaña, ¿no? Pero el complejo de Cahuachi es quizás el centro ceremonial de barro, de adobe, más grande del mundo. Tienen que venir a verlo. Cahuachi y todo lo que estamos viendo nos está diciendo que Nazca es mucho más que líneas en el desierto. Amigos, se terminó el programa. Yo y mi inseparable compañera de viajes los dejamos porque me tengo que ir a revisar las fotos que tomé en estos inolvidables destinos de costa. Recuerden que el Perú, felizmente, es un país que aún está por descubrir. ¡Chao! ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Ahí se va donde el jefe, Oye, ¿él es el guardián? Él es el guardián de Bandurria. ¿Cómo se llama? Matías.